de educación en la época de Alejandro Toledo. Usted ha escrito muchos libros. Le voy a leer una introducción del pensamiento arcaico a la educación peruana. Usted decía en la introducción, existe un pensamiento arcaico anclado en otro tiempo que impide enfrentar los problemas estructurales de la educación peruana. Se trata de una ideología radical, imitación de otras latitudes, el maoísmo criollo, enarbolada por los principales grupos que hacen trabajo sindical y político en el magisterio peruano en las últimas 3 décadas. Es una ideología sin pensamiento crítico que toma el ropaje de un ismo importado, caracterizado por su simpleza y predispuesto a la radicalidad. Pues bien, esto suena a una crítica directa a Patria Roja. Patria Roja apoyó a Susana Villarán. Usted siempre ha hablado de una nueva izquierda, hoy Antumal habla de esa nueva izquierda. ¿Por qué se mantuvo callado cuando Patria Roja apoyó a Susana Villarán? En el caso de Nicolás Lynch, ¿por qué no dijo nada? Y cuando ha criticado constantemente a ese tipo de izquierda radical como la que practica Patria Roja. Yo creo que ha habido una evolución en el conjunto de agrupaciones de izquierda, incluida Patria Roja, ¿no? Respecto de la necesidad de una transformación educativa en el Perú, que es el eje de nuestra propuesta en el tema educativo. Nosotros creemos que hay necesidad de un proyecto educativo nacional, que es el que realizó el Consejo Nacional de Educación, que ya está hecho además, ¿no? Y que hay necesidad de un presupuesto para ese proyecto educativo nacional, que es el Acuerdo Nacional del año 2002, de pasar del 3 al 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto educativo. En el debate sobre la educación en el Perú, yo creo que felizmente se han limado muchas asperezas, ¿no? Incluidas las de grupos en algún momento de izquierda radical, como es el caso de Patria Roja. Y se han alcanzado consensos importantes, ¿no? Consensos importantes que cruzan el espectro político de izquierda a derecha y que hay que saludar. El problema no son los consensos en el papel en educación. El problema es llevar adelante esas políticas, aplicar esas políticas, ¿no? Y la propuesta de Gana Perú y del nacionalismo en este momento es aplicar el proyecto educativo nacional y darle el presupuesto y el cronograma que en ese mismo proyecto se señalan. Y esto creo nos diferencia de otros candidatos. Nos diferencia, por ejemplo, de Alejandro Toledo, que cuando yo levanté un programa de reforma, por supuesto, mucho más parcial e inicial que el proyecto educativo nacional allá por el año 2001, se mostró muy temeroso de llevarlo adelante y por eso finalmente salí del ministerio. Los políticos, y me incluyo, tienen temor a los cambios de conjunto, ¿no? La educación está tan mal que urge en ella un cambio de conjunto, ¿no? Y por esa razón más bien prefieren las políticas parciales, puntuales, de vitrina, ¿no? Como las que desarrolló Toledo en el resto de su gobierno o las que desarrolló García, ha desarrollado en estos 5 años con el ministro Chang, políticas desarticuladas. Nosotros hemos insistido que hay necesidad de levantar un programa de revolución educativa, lo ha llamado nuestro candidato, y de comprometerse a un presupuesto. Esto puede incluir, por supuesto, aumento para los maestros, pero dentro de una concepción global, ¿no? Me parece que las resistencias, como la que yo criticaba en el pensamiento arcaico hace 7 años, o como las que ha tenido García o tuvo Toledo en su gobierno, en general están siendo vencidas en el país. Todavía más en la sociedad que en la política. Hay más, yo estuve el día sábado en el Foro Educativo, que hizo un evento nacional sobre educación rural, y veía un gran consenso en las diferentes organizaciones de la sociedad civil interesadas en la educación. Sin embargo, entre los candidatos que estamos en competencia, el consenso es todavía menor, ¿no? Por eso creo que hay una diferencia entre lo que plantea Gana Perú en educación, que expresa más o menos el consenso social, y el temor de los otros candidatos, ¿no? Pero la educación peruana ya no admite espera, urge por una transformación, ¿no? Las cifras son terribles. UNESCO medía a través del programa CERCE del año 2009 que nada más 2 de cada 10 niños peruanos en segundo grado pueden leer, ¿no? El Consejo Nacional de Educación nos decía que si hay algún programa prioritario, número 1 para inversión a partir del 28 de julio es primera infancia, ¿no? Un gran sistema de educación inicial, de lo que se llama comúnmente nidos, que no existe en el Perú, ¿no? Entonces, frente a esta actitud, necesitamos
de políticos de coraje y de gran iniciativa, de gran audacia. Y eso es lo que planteamos en Gana Perú. Y en este tema de la educación, señor Lynch, juegan un papel importante los maestros, definitivamente. El candidato Ollanta Humala plantea aumentar los salarios a los maestros, a todos. Usted fue ministro de Educación. ¿La meritocracia no cree que es la más viable para precisamente darle también ese impulso a la educación? Ollanta Humala lo ha dicho y está escrito en nuestro programa, que ya está entregado al Jurado Nacional de Elecciones, que nosotros estamos por la carrera pública magisterial por méritos, ¿no? Pero que sin embargo el piso del salario magisterial es bajo y que hay que levantar ese piso para poder implementar la carrera pública. O sea, usted no puede implementar una nueva carrera pública, ¿no? Y decirle al maestro que ahora tiene necesidad de capacitación, tiene la perspectiva de la carrera pública, pero también un conjunto de nuevas obligaciones, y mantenerlo en un piso de 1.300 o 1.500 soles. ¿Cuánto ¿no? debería ser ese piso para empezar a pensar en meritocracia? Para empezar a pensar en meritocracia, el piso debería estar en el plazo de unos 2 años en 2.000 soles, por lo menos, ¿no? Para de allí hacer una estructura salarial que le diera perspectiva al maestro, ¿no? Y que en el plazo de 5 años llevara en promedio a una duplicación del sueldo del magisterio. O sea, estar pensando en un piso quizás ya de 2.800, 3.000 soles, en el plazo de 5 años, no inmediato. Pero bajo la meritocracia, ahí sí. Mire, todas las sociedades democráticas tienen como uno de sus pilares la meritocracia. Si usted quita la meritocracia, pone el tarjetazo y el clientelismo. Y no hay sociedad democrática que se desarrolle de esa manera. Tiene que haber evaluación y meritocracia, pero al mismo tiempo al profesional maestro tiene usted que garantizarle capacitación y perspectiva, no lo puede lanzar al abismo. Claro, pero no necesariamente es el tarjetazo, ¿no es cierto?, o el clientelismo, también es el conformismo, que al final te lleva a la mediocridad. Yo tengo 32 años como profesor de San Marcos, de una universidad pública, quizás la más grande, o por lo menos la más antigua en el Perú, ¿no? Y vivo la mediocridad día a día, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos un sistema relativamente meritocrático de acceso y promoción, ¿no? Por eso le digo que es el cáncer quizás y más importante de lo que sería el servicio público peruano, ¿no? Hay que luchar indesmayablemente contra él. Yo he hecho una cruzada en mi carrera profesional y política y el libro del pensamiento arcaico apunta a ello, ¿no? Por la meritocracia, pero por la meritocracia tomando en cuenta al profesional que está en el servicio público, no despreciándolo, no castigándolo. Si hay una crítica de fondo a la carrera pública que lanzó García, es que la lanzó con un carácter punitivo, ¿no? Hay que castigar al maestro. El maestro es el culpable de la crisis educativa. No es cierto que el culpable es el maestro. El culpable es el abandono del Estado. Y no se trata tampoco de castigarlo vía la carrera pública. Se trata de promocionarlo. Que esto es difícil de hacer porque es un gremio que ha vivido décadas en la mediocridad y en el abandono. Es difícil de hacer. Pero esa es la tarea de los políticos, ¿no? Y a eso nos debemos. La izquierda dice que fue la nueva izquierda que llevó al éxito a Susana Villarán. Pero quien jugó un papel importante también fue Jaime Bailey, un hombre de derecha, liberal, y que contribuyó a eso. Pero en el análisis de la izquierda no hablan de él. Mire, yo creo que en toda coyuntura política hay circunstancias, ¿no? Hubo una circunstancia ciertamente que se llamó Jaime Bailey, pero hay que reconocer que hubo una política, en este caso Susana Villarán, que supo usar esa circunstancia, ¿no? De la misma manera que hay coyunturas como el 2006, por ejemplo, que un político hasta pocos meses antes desconocido como Ollanta Humala se lanza a la carrera y termina sacando 47% de la votación. Pero el eje es el político que sobre la base de una propuesta distinta toma ventaja de una coyuntura que tiene distintos elementos, ¿no? No se pueden negar, pero tampoco se puede reemplazar la habilidad del político. Un empresario como Varus Ipcher respaldó a Susana Villarán. La izquierda siempre critica a los capitalistas. En absoluto, no los que estamos en Gana Perú por lo menos, ¿no? Nosotros asumimos la bandera de que los buenos capitalistas, los que pagan sus impuestos y cumplen con los derechos laborales, deben, por el bien de ellos y del país, enriquecerse, ¿no? Si este país no tiene capitalistas que se enriquezcan, nunca va a ser un país rico, ¿no? Por favor.
Aquí no estamos con ideología de pobreza, queremos combatir la pobreza, que es distinto. Ollanta Humala se enfrentó boca a boca con Susana Villarán o Susana Villarán con Ollanta Humala en las elecciones municipales. Se dieron duro, dicho sea de paso. ¿Usted es de la izquierda de Susana Villarán o de Ollanta Humala? Yo creo que es un solo bloque nacional popular el que se ha constituido en el país y el que está avanzando, en este caso, hacia el triunfo como Ollanta Humala, ¿no? Pueden haber en algún momento discrepancias, pero creo que son problemas de coyuntura. Creo que la meta es la transformación del Perú, hacer de este país una democracia estable, con oportunidades para sus habitantes y garantizando los derechos de todos. Yo creo que ese es el objetivo y hacia él marchamos. Lo demás son cuestiones al paso, minucias, ¿no? Sin embargo, cada quien tiene su candidato. Ollanta Humala con Gana Perú, que es una izquierda, y Fuerza Social con Manuel Rodríguez Cuadros, que es de Susana Villarán. Pero yo creo que la realidad hoy de la competencia electoral señala que las fuerzas progresistas tienen un candidato ahorita, ¿no? Con todo el respeto que tienen mis amigos de Fuerza Social. ¿La izquierda está dividida? De ninguna manera. Usted vea esas mismas encuestas que me saca para otras preguntas, véala para hacer esta comparación y se responderá. Le pregunto porque yo veo a Fuerza Social por un lado y a Ollanta Humala con Gana Perú por otro, y a Patria Roja con Breña diciéndole que Caperucita se comió al lobo, distanciados de lo que fue un inicio, una alianza para la municipalidad. No, yo creo que en este momento, más allá de sus predicciones, hay una situación de respeto mutuo y también de expectativa en las distintas fuerzas. Y hay una fuerza que marcha adelante en este bloque y que empuja en todo el país, que es Gana Perú con su candidato Ollanta Humala, ¿no? Señor Nicolás Lynch, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tiempo Real. Éxitos con el número 4. Bien, el número 4 en Lima. Fue el candidato, muchas gracias, fue el candidato de Gana Perú al Congreso de la República, Nicolás Lynch, con el número 4. Vamos a ir ahora a la información de Arequipa. Veamos todos los detalles que nos tiene